Hola doctor, mucho gusto. Soy el estudiante Bismar Rojas de la carrera de Medicina de la Universidad UNICEF. Bueno, en esta oportunidad explicaré cómo se debe realizar la medición de los signos vitales en un paciente. Bueno, primero empezaremos a explicar la teoría, después la práctica. Bueno, primero debemos saber la diferencia entre funciones vitales y signos vitales. Las funciones vitales, para mantenernos vivos, nuestro organismo mantiene estable una serie de funciones internas realizadas por algunos órganos vitales, como ser el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. Son funciones internas que permiten al cuerpo adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Y los signos vitales son las manifestaciones externas de las funciones vitales que pueden ser percibidas y medidas. Algunas de las principales manifestaciones de los signos vitales son la temperatura corporal, el pulso arterial, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y también podemos añadir la saturación de oxígeno, que esto se puede medir con el oxímetro. Estos signos vitales pueden ser medidas y valoradas utilizando instrumentos médicos, como por ejemplo en la temperatura corporal utilizaremos el termómetro tanto digital como de mercurio, pero más se recomienda utilizar el de mercurio porque es más efectiva. Y en la presión arterial utilizaremos el tensiómetro. Para el pulso arterial utilizamos un reloj y los dedos. Y en la frecuencia respiratoria utilizaremos un reloj y la visión. Estas acciones de medir y valorar los signos vitales se le conoce como control de los signos vitales. Empezaremos a explicar la temperatura corporal. La temperatura corporal se define como el grado de calor por el equilibrio entre el calor generado llamado termogénesis y el calor perdido llamado termólisis. Empezamos por la temperatura normal, que es de 36.5 a 37.5. Menor a 36.5 se considera hipotermia. Como se puede ver en el cuadro de arriba, la hipotermia leve, hipotermia moderada y hipotermia grave, con todos sus valores. Y luego hacia abajo podemos ver la febrícula, que es de 37.6 a 37.9 grados, que es la puerta de entrada para la fiebre, y la fiebre se considera de los 38 a 39.9 grados, y ya mayor a 40 se le conoce como hipertermia, y aquí debemos tener mucho cuidado. Cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados puede producir convulsiones, y estas convulsiones pueden producir daños neurológicos. Esto sobre todo pasa con los bebés y con los bebés recién nacidos. Niños también puede producirse con mayor frecuencia en adultos mayores. Pulso arterial. El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Las características que debemos valorar al momento que nosotros palpemos este pulso serían la frecuencia, el ritmo y la amplitud. Los sitios principales para tomar este pulso son en la zona radial, en la zona carótida, en la zona poplítea, en la zona braquial y en la zona temporal. En este cuadro podemos observar el pulso arterial desde un recién nacido hasta un adulto mayor. En un adulto lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto, y en un recién nacido es lo normal de 120 a 140 latidos por minuto. Debemos saber la diferencia de taquicardia y bradicardia. Taquicardia se le considera cuando los latidos son mayor a 100 latidos por minuto, y bradicardia se le considera cuando es menor a 60 latidos por minuto en un adulto. Frecuencia respiratoria. El ciclo respiratorio comprende de una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se mide las respiraciones es importante tener en cuenta también el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de la
respiraciones, el ritmo, la simetría de movimientos de cada lado del tórax. En este cuadro podemos observar los parámetros normales de la frecuencia respiratoria desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Como referencia tenemos en el adulto tenemos de 16 a 20 respiraciones por minuto y en el recién nacido tenemos de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y también tenemos que saber la diferencia entre taquipnea y bradipnea. La taquipnea se le considera cuando las respiraciones por minuto son mayor a 20 y la bradipnea se le considera cuando las respiraciones por minuto son menor a 16 respiraciones por minuto. Presión arterial. La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de los mismos es la tensión arterial. Como podemos ver en el cuadro, empezamos de lo normal hacia arriba. Se puede ver lo óptimo y hipotensión. Y si vamos hacia abajo podemos ver lo normal alto, que es un estadio de alarma para ingresar a una hipertensión arterial. La hipertensión arterial se divide en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Como podemos ver en este cuadro, nos manda los valores de referencia de la presión arterial. Lo normal es de 110 a 129 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica es de 80 a 85 milímetros de mercurio, y lo óptimo es de 90 a 109 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica es de 60 a 80 milímetros de mercurio. Hipotensión es menor a 90 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica es de 60 menor a 60 milímetros de mercurio. Y como podemos ver, hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3 con los valores de referencia en la sistólica y diastólica. Por último tenemos la saturación de oxígeno. Usaremos el oxímetro, que es una herramienta que nos ofrece 2 mediciones. La primera es la medición de la saturación de oxígeno en la sangre. La segunda es la secuencia de la frecuencia cardíaca y los valores normales son de 95 a 99%, moderado es de 91 a 94% y menor a 90 debemos buscar atención médica de inmediato. Y tenemos que decir al paciente que no tiene que tener ningún tipo de esmalte en las uñas porque podría afectar la medición y de preferencia podemos usar el dedo índice. Ahora empezaremos a explicar la parte práctica de los signos vitales, donde primero explicaremos los signos de la temperatura corporal, donde primeramente tenemos que lavarnos nuestras manos, donde prácticamente yo ya lo hice. Y hay 3 tipos donde podemos medir la temperatura corporal. Primero es la parte axilar, la parte sublingual y la parte anal. En este caso vamos a explicar la parte axilar. Y el segundo paso es que nosotros tenemos que decir al paciente qué es lo que vamos a hacer. Debe medir su temperatura corporal, por favor, y pasa desde la cara. Sí, está bien. El cuarto paso es que debemos desinfectar nuestro termómetro con el alcohol al 70%. Ya desinfectando, tenemos que observar la parte axilar de nuestro paciente si está húmeda o seca. En este caso está seca. Y tenemos que poner la vulva. Primero tenemos que agitar el termómetro hasta 35 grados. Ya estando en los 35, debemos colocar la parte de la vulva en el centro de la axila. Y tenemos que decir al paciente que presione. 3. Ya estando los 5 minutos, sacamos el termómetro y observamos.
En este caso su temperatura corporal es de 36.5, que es el rango normal. La presión arterial es la extensión de las arterias de la circulación de la sangre del corazón, sobre todo del ventrículo izquierdo. Y los sitios de pulso son la zona temporal, la zona carótida, la zona radial, la zona poplítea y la zona braquial. En este caso nosotros vamos a medir la zona radial de nuestra paciente y decimos a nuestra paciente que ponga su mano hacia la mesa y nuestro punto de referencia va a ser la zona radial, y donde prácticamente usaremos el dedo índice, el dedo índice y el dedo medio. El dedo pulgar no se usa porque tiene circulación. Y empezamos a palpar el pulso. Una vez teniendo el pulso, con nuestro cronómetro tenemos que tomarlo en 1 minuto. Ya pasando los 1 minuto, en este caso de nuestra paciente, sus latidos por minuto son de 72. Está entre el rango normal. Ahora empezaremos a explicar la frecuencia respiratoria de nuestra paciente, donde primeramente vamos a explicar a nuestra paciente lo que vamos a realizar. Por favor, necesito que se eche. En este caso, nuestra paciente va a estar de cúbito dorsal y nosotros tenemos que observar el abdomen. ¿Cómo se debe medir la frecuencia respiratoria? Vamos a ver los movimientos inhalatorios y exhalatorios. Tenemos que ver esto en 15 segundos. En este caso de nuestra paciente son 4 respiraciones en 15 segundos. Entonces sería 16 respiraciones por minuto. Ahora explicaremos la toma de la presión arterial, donde nuestra paciente no tuvo que haber realizado actividad física, haber fumado, haber consumido cafeína o haber consumido alimentos al menos 30 minutos antes del procedimiento. En este caso, el brazo tiene que estar expuesto hacia el hombro y el antebrazo tiene que estar a la altura del corazón. Y el paciente tiene que estar relajado. Y procedimos a medir cuánto funciona. Nuestro punto de referencia es 2 dedos hacia arriba del codo. Y empezamos a medir. Tenemos que insuflar hasta 160, después bajar lentamente. Y tenemos que colocar la membrana hacia la arteria braquial. No tenemos que meter adentro del brasier porque podría alterar la toma. En este caso, nuestra paciente está con 120 y 80, que está entre el rango normal.